el cofre y el vehículo, la camioneta, el Ministerio del Interior que la acompaña a todos lados, la dejaron de lado a la presidenta. O sea, lo que me dice es que de grifo acá que tomó su mototaxi la doctora, la presidenta. No sostengo eso. Lo que te estoy sosteniendo es que no siempre el vehículo presidencial está a la expectativa de la presidenta. O sea, va a hablar el chofer en fiscalía. Tiene que hablar, por supuesto. De 24 de mayo a la fecha, ¿ha notado un cambio físico en la presidenta? Tiene lindos ojos la presidenta. Oh. ¿Quieren saber si la presidenta se ha hecho algún retoque? Yo no me fijo en esos detalles. No, pero es evidente, pues, doctor. ¿Casi guay que es usted o se considera...? Soy su abogado, soy su sacerdote y soy su psicólogo. Presidenta, voy a estar en Agente Encubierto con Rodrigo Cruz, que la quiere mucho. Novedades sobre el cofre, por si acaso. ¿Cómo está, doctor? Contento. Salí de casa y vengo a casa. Te doy la bienvenida también en tu alma mater. Creo que es la primera vez, doctor. Gracias, le agradezco, sí, efectivamente. Yo estoy estudiado también en la San Martín de Porres. Creo que es la primera vez, doctor, que está en una entrevista así periodística donde se siente local, con el público a su favor, digamos. Espero estar a la altura de la localidad. Y sí, sin duda, es un momento creo que histórico, no solamente en mi carrera, sino que me parece que institucionalmente es la primera vez que un programa de televisión con esta especialización temática de asuntos, si se quiere, de carácter judicial, legal, jurídico, van a una casa de estudios, a este en particular, frente al alumnado, y desarrollan una entrevista como la que estoy absolutamente seguro va a ser bastante ácida, pero por supuesto muy alturada. Así que no solamente es histórico a nivel personal, y debo reconocerlo a nivel profesional, sino me parece también, y hablo por la institución que representa la Universidad de San Martín de Porres y su Facultad de Derecho. Está bien, le agradezco, doctor, por las palabras, y vamos a ver también cómo reacciona el público, porque digo público a su favor y relativo, porque no sé cómo van a reaccionar cuando se enteren que no habrá puntos en los exámenes finales, ¿no? Ahora, doctor, usted y yo estamos, no diré en orillas opuestas, pero sí con objetivos distintos, ¿no? Para los que no saben, yo también soy reportero de Punto Final. Los domingos salen reportajes y últimamente pues he estado sacando reportajes sobre precisamente la clienta del doctor Portugal, la señora Dina Boluarte, ¿no? De hecho, el último sábado conversábamos acerca de un caso que estoy siguiendo particularmente, que es el caso del cofre. A propósito de eso, ¿usted ha subido al cofre alguna vez? Sí, en 2 ocasiones. Y subiré nuevamente el 11 de octubre, que es la declaración de la presidenta en un caso en donde viene siendo investigada con la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Las 2 ocasiones únicas en las que subí al cofre, sin saber que estaba dentro del cofre, no sabía de la existencia, sino hasta que después, a propósito de este contexto de este nuevo caso, determino su nomenclatura, ¿no? La denominación de cofre. Pero claro, cuando subo, sabía perfectamente que estaba subiendo al vehículo presidencial. Antes que nos cuente cómo es el cofre, la precisión del caso, de repente la audiencia no sabe, el cofre es el vehículo asignado a la Presidenta de la República. Solamente ella puede subir a ese vehículo que, pues, de marca Lexus, si no me equivoco. Sí. Y además, bueno, ahí vamos a entrar más en el caso, pero cuéntenos, por favor, esa experiencia en el cofre. Sí, fue bastante interesante. Fuimos de Palacio, consensuamos en que vaya a desayunar con la presidenta en estas 2 declaraciones. En el primer caso, que es el caso en donde asumo la defensa por vez primera de la presidenta, en esta investigación en donde supuestamente se le investiga por haber ordenado la desactivación del equipo policial de apoyo al EFICOP. Y caso en el segundo de encubrimiento, caso, si no me equivoco. sí, encubrimiento personal en condición de instigadora y en condición de autora por el delito de abuso de autoridad. Y en el segundo caso, en el denominado Jaliwarma, cuando ella era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces consensuamos en que yo asistía de mi hogar a Palacio de Gobierno, desayunamos con la presidenta, desarrollamos también algunos conceptos de afinamiento de preguntas y respuestas que suelo hacer con todos mis clientes. Suelo hacer siempre un ejercicio de simulación de preguntas y respuestas. Funjo de fiscal, dejo de ser su abogado y funjo de fiscal. Y ella deja de ser mi clienta y se convierte en investigada.
Entonces adoptamos esa posición con preguntas, por supuesto, bastante generosas, Digamos, pero también ácidas. Un interrogatorio de ensayo, digamos. Sí, sí, ciertamente. Y de ahí fuimos a la Fiscalía de la Nación y subí al denominado cofre. En estas dos ocasiones. Claro, se ha hablado mucho de cofre que por dentro tiene estas cámaras de seguridad, digamos. Estábamos hablando del vehículo de la presidenta, ¿no? Las instalaciones son bastante cómodas. Por supuesto, hay imposibilidad de que las personas que rodean el cofre, hablo no solamente de la seguridad de la presidenta y la cápsula de seguridad que corresponde por lo que representa la seguridad de la presidenta de este país, sino además que terceras personas puedan observar quiénes son los ocupantes, porque es, digamos, ese público conocimiento que las lunas son polarizadas, las instalaciones son bastante cómodas, hay un pequeño televisor bastante bien fino también. Hay una suerte de cortina que divide además a la luna polarizada para evitar, digamos, situaciones en las que las personas puedan atentar contra la presidenta o puedan, por simple curiosidad, acercarse a saber quiénes están allí. Entonces tiene esa infraestructura bastante moderna que me parece honra la dignatura de la presidenta de este país. ¿Estuvo específicamente en ese vehículo EGR 844 de placa? No, Rodrigo, no sé exactamente en qué placa de rodaje estuve, pero estuve en el cofre de presidencia. O sea, le pregunto esto porque, claro, para los que no conocen el caso del cofre, el cofre fue visto el 24 de febrero, de hecho yo hice el reportaje, le salió en Punto Final. Sí, te vi el domingo. Y también el domingo saqué un reportaje adicional sobre el tema. El 24 de febrero en el grifo de Zarapampa, en el kilómetro 107 de la Panamericana Sur. Le digo, hago la precisión porque también se ha mencionado, creo innecesariamente, de que el vehículo estuvo cerca cuando se hizo el operativo en Mykonos el 17 de enero. Eso no es exacto. Lo real, lo concreto, lo objetivo, es que el vehículo estuvo el 24 de febrero en esa zona de Zarapampa y luego regresó a Lima las primeras horas del 25 de febrero. ¿Por qué hasta ahora, doctor Palacio, no nos dice qué hacía ahí el vehículo, más allá de actividades familiares, que es un término bien genérico? Bueno, no puedo responder por Palacio porque no soy vocero ni tampoco deseo serlo. Pero usted sabe por qué estaba ahí, usted se lo han dicho, ¿no? Por supuesto. Y por eso yo creo que antes de este detalle es importante que sepamos la importancia del binomio que representa la sociedad de la información, una sociedad de información bien educada entre un periodista y un abogado penalista, y un abogado en general, ¿bien? Porque me parece que ambos comulgamos con un objetivo, que es educar a la sociedad y establecer parámetros de información para que estos, en el marco de una democracia deliberativa, puedan juzgar sus propias decisiones. Yo no soy del abogado que entrega la defensa y los detalles a un periodista, con todo respeto. Soy un abogado, pero que tampoco esquiva la respuesta, pero sí, sin embargo, entrega aproximaciones de manera muy general. Y en efecto, en esas fechas que tú señalas, la Presidenta de la República estuvo en la jurisdicción de Asia, estuvo participando de una actividad familiar. Los detalles de a qué hora llegó, con quiénes participó, qué familiares estuvieron ahí presentes, de ninguna forma se los entrego a un hombre de prensa, se los entrego al Ministerio Público, que es el canal democrático en donde se debe no solamente desarrollar las ideas, sino principalmente probarlas. Y es por eso que apenas el miércoles pasado la presidenta me llama y me comunica de esta nueva disposición, inmediatamente el día jueves va a mi estudio, como siempre suele hacerlo. Yo despacho una vez a la semana con la presidenta. La presidenta es bastante interesada y por supuesto también preocupada por sus casos penales. Y el día jueves nos encontramos en el estudio. Ese mismo día asumimos la defensa de la presidenta y me pidió la presidenta de la República. ¿Y lleva con el cofre también a su estudio? En una ocasión, la vi desde fuera con el cofre. En una segunda ocasión directamente abrí la puerta y la presidenta ingresó. Entonces, nos apersonamos al Ministerio Público, entiéndase, la presidenta autorizó la defensa tanto propia como de mi estudio de abogados para asumir la defensa en ese caso. Y me solicitó que participe también comunicándole al Ministerio Público su deseo de colaborar con este caso. Porque aunque pareciera bastante construida la tesis que tiene el Ministerio Público, es un caso cuyas explicaciones van a ser más sencillas de lo que uno parece. Okay. El gran problema, sin duda, es que la información se está reservando. El gran problema, sin duda, es que toda la información no se está entregando.
Y creo que debería ser también así porque el canal oficial, institucional y democrático es el Ministerio Público, a quien vamos a entregarle el 11 de octubre absolutamente el detalle y el pie de página de cada una de las respuestas que Fiscalía ¿El 11 de solicita octubre ha aclarar. sido citada la presidenta a la Fiscalía, me está diciendo? El 11 de octubre respecto al caso de Patricia Benavides, pero nosotros hemos solicitado que por esas fechas sea la declaración de la presidenta. Finalmente es el Ministerio Público quien va a decidir cuándo acudimos, pero ya le hemos manifestado nuestra absoluta predisposición a que la presidenta acuda. Con lo cual, además, si permíteme expresarte esto, la fábula que se ha creado acerca que la presidenta de la República no declara es eso. Es una fábula, no es de Sopo, pero sí es de algún sector de la prensa. Porque al menos desde que yo asumo la defensa de la presidenta, en los dos casos en donde la han citado, no postergamos una sola vez. Tampoco, pese a que es una prerrogativa que tiene la mandataria, pedimos que el Ministerio Público acuda a Palacio en su condición de investigada, pero investigada dentro del manto de la investidura que le coloca en su condición de presidenta. Nosotros, en una primera ocasión, sin postergaciones y sin que vengan, fuimos al Ministerio Público porque respetamos los fueros, respetamos la infraestructura y respetamos además la institución. Ahora, Y respondimos. le entiendo, doctor. Al doctor le hace una pregunta y usted sabe, se le gusta explayarse, pero hay varias partes que me han llamado la atención en su discurso. La primera, claramente usted no nos va a decir qué hacía la presidenta ese fin de En semana. una actividad 24. familiar. No, pero una Sí. actividad familiar. Yo he estado en el fin de semana, la semana pasada, perdón, he estado en la zona y he conversado Sí, te con vi, te vi. vigilantes, con vecinos, y no han visto a la señora presidenta. Es que hay muchas hipótesis ahí. No, pero, momento. O sea, en un evento, digamos, en un balneario que en realidad en Sarapampa solamente uno tiene unas 3, 4 opciones que son los condominios que están pues cruzando el Arenal. Y si es que llega la presidenta, va a ser pues algo notorio, ¿no? Un vecino me dice, mira, yo trabajo acá hace más de un año y no he visto ningún carro, solamente vi el operativo que hicieron el 17 de enero en la policía para capturar a Cerrón, pero no he visto nada semejante a un dispositivo de seguridad que nos diga que se está acercando a un funcionario del nivel de la presidenta de la República. O sea, claramente cayó lo inconsistente, doctor. Inconsistente mientras no se sincere la información dentro de los canales oficiales, porque lo que tú planteas es una hipótesis. Es altamente probable de que la cápsula de seguridad de la presidenta, con todo lo que significa y representa la llegada de la presidenta, necesariamente no tenga que ser esta reservada o clandestina. Pero, doctor, es inusual que en el un lugar como cofre- Sarapampa existan toda una seguidilla de autos que lo que comúnmente acontece en esos lugares es que eso no ocurra. Es posible, pero yo no estoy afirmando ni descartando que estuvo allí. Y también es importante manifestar esto. Cuando la presidenta de la República acude a un lugar, no va a acudir con bombos y platillos, salvo cuando se trate de una actividad protocolar, oficial o institucional. Como quiera que sea una actividad absolutamente desvinculada de estos tres primeros conceptos, Ajá. la llegada de la presidenta tiene que ser en absoluta reserva, no solamente porque O sea, me pueden dice que la haber- presidenta llegó de manera surreticia a la zona. te doy un ejemplo. Pero su Cuando hipótesis, la doctor, presidenta sí. perdón que lo interrumpa, pero la hipótesis que usted nos está planteando ahorita es que el cofre y el vehículo, la camioneta, el Ministerio del Interior que la acompaña a todos lados, la dejaron de lado a la presidenta. Cuando Hay ellos una deben- explicación a eso. Cuando ellos deben estar pegados a ella. Si lleva a un inmueble, el cofre tiene que estar cerca, la camioneta del Ministerio tiene que estar cerca. No puede estar a más de 10 minutos de distancia. Rodrigo, te invito a que solicites las cámaras de calle, la cuadra 3 de Bernini, que es donde yo trabajo, donde está mi estudio de abogados. Cuando la presidenta de la República va, en las dos ocasiones en donde yo he atendido, digamos, de las muchas ocasiones en donde yo he podido advertir la presencia o no del vehículo presidencial, en algunas ocasiones sí, la dejan la presidenta y se van. La presidenta ingresa al estudio, conversa durante algunos minutos, a veces horas conmigo a propósito de sus casos, y luego llama a su escolta. Y la escolta llega después de 5 minutos, con lo cual el carro de la presidenta no está en la esquina del estudio, no está fuera del estudio, está a kilómetros del estudio. Entonces yo no estoy descartando que lo que tú señalas sea cierto, por el contrario, doy cierto a tus fuentes de información porque además me parece interesante que hayas in situ presenciado la jurisdicción de Sarapampa y te hayas dado el trabajo de entrevistar a algunos habitantes. Me parece que eso satisface los cánones de veracidad y la diligencia mínima de objetividad que tiene todo rigor exhaustivo medios de comunicación y te felicito. Y lo felicito además, sin que esto significa retornar a la pregunta, porque hoy es Día del Periodista. Como decía Voltaire, ¿no? Voltaire decía que puedo no estar de acuerdo en las preguntas que me hagas,
pero defenderé hasta la muerte el derecho que tiene de formularlas. Y en mi concepto la libertad de expresión es eso, es el derecho a decir lo que el oído ajeno no quiere expresar o no quiere escuchar. Bueno, de hecho, le agradezco también, doctor, porque el talante que está demostrando estando acá, por las preguntas incómodas que le vamos a hacer, porque, como le decía al principio, estamos no en orillas opuestas, pero sí tenemos objetivos distintos. No, de hecho, el sábado me comuniqué con usted por teléfono, precisamente por un reportaje que estaba haciendo, y no sé si a su cliente, a la señora presidenta, le gustaría, ¿no?, que estamos acá ahorita conversando del caso, ¿no? ¿Ella ve sus entrevistas, por ejemplo? Sabe que estoy acá. Ella es sanmartiniana, ella también ha estado en estas aulas. Sabe perfectamente esta entrevista, así que te felicito tanto a ti, a tu producción, como por supuesto a Caterina Quinto por esta generosa invitación y por supuesto por honrarnos en esta majestuosa casa de estudios con vuestra presencia. Cierro el paréntesis. Lo único que yo sostengo es que no hay que agotar las alternativas de una forma tan apresurada. Yo creo que el partido es de 90 minutos y ya estamos concluyendo en el minuto 15 o en el minuto 20 el partido. Y a mí me parece que a veces la impresión preliminar es la peor de las impresiones porque juzga, porque preconceptúa. Y me parece que hay ciertos detalles de corroboración que, por supuesto, nacen de la defensa y que son responsabilidad de la defensa poder desmitificarlas. Entonces yo no sostengo que la presidenta, no afirmo ni sostengo que la presidenta haya estado en esa jurisdicción que tú señalas, en donde has entrevistado a determinadas personas, pero sí ha estado en la jurisdicción de Asia. Y cuando la presidenta de la República va a un lugar, al menos cuando no es, insisto, de carácter oficial o protocolar, es absolutamente reservada y secreta esa participación, esa ida de la presidenta, por muchas razones. Porque la presidenta no está siendo presidente en ese momento, está siendo Dina Boluarte, la ciudadana, que es madre. Ahora, doctor, antes de que es vecina, que entre más en esos detalles, me queda claro que cuando la presidenta está en su oficina, está en su estudio, está en indefensión, ¿no? Porque su dispositivo de seguridad me dice que llega después de varios minutos. Te debo confesar que eso también en alguna ocasión me preocupa a mí. Y le manifesté esa situación a la presidenta. Porque cuando ella llama para que retorne a su hogar o retorne a Palacio, aproximadamente pasan entre 4 a 5 o 6 minutos, te soy absolutamente honesto, desde la llamada hasta que finalmente recogen a la presidenta. ¿Ya? Entonces, eso tiene una lectura, que puede ser la lectura que tú estás señalando o las hipótesis alternativas que me parece que con el tiempo hay que necesariamente, con rigurosidad, corroborar. Que a veces el vehículo presidencial, el cofre, para que se entienda, no necesariamente está en la puerta de mi estudio. Ahora, no necesariamente está afuera de un condominio, de un inmueble, de una casa en donde está la presidenta, porque lo que quiere la presidenta es eso, que no sepan que la presidenta está, sino que está la ciudadana para que pueda recrearse, para que pueda convivir y salir un poco de esta intensidad funcional que pero para los que ser presidenta, ¿no? conocen la zona, el Grifo de Sarabampa está acá y los condominios están como a 5, 8 minutos de distancia. Sí, claro. O sea, lo que me dice es que el Grifo acá que tomó su mototaxi la presidenta. No sostengo eso. Lo que te estoy sosteniendo es que no siempre el vehículo presidencial está a la expectativa de la presidenta, afuera de la casa de la presidenta, afuera del condominio de la presidenta, afuera del estudio de la defensa de la presidenta. Siempre hay un espacio bastante largo en cuanto a minutos, porque lo que se evita es justamente eso, que todos se enteren que es la presidenta quien está allí, si no es Dina la que está allí. Y como quiera, que ella desea que sea Dina la que está allí, entonces trata de distraer o disipar el foco de atención, no teniendo al vehículo presidencial fuera y a sus anchas cada vez que va a un lugar. Entonces, hay una explicación que sí la va a dar el chofer del vehículo, el chofer de ese vehículo va a poder determinar por qué. O sea, va a hablar el chofer en fiscalía. Tiene que hablar, por supuesto. Tiene que hablar porque es importante sostener una verdad. Las defensas, al menos las defensas serias, las defensas honestas, las defensas sinceras, como las que yo estructuro, sostienen y construyen su tesis a partir de la verdad. Porque a partir de la verdad te haces creíble, a partir de la verdad construyes una evidencia y a partir de la verdad construyes una historia que tiene que ser persuadible, que tiene que ser creíble. Y para ser creíble necesariamente tienes que empezar a sincerar tu análisis de información. Entonces me parece absolutamente importante que esta persona vaya, como tan importante que la presidenta diga por qué se quedó hasta el día siguiente, con quiénes estuvo, qué hizo. Porque, ojo, esto es fundamentalmente importante manifestarlo. A diferencia de otros funcionarios como alcaldes, congresistas o gobernadores, cuando estos funcionarios hacen uso de sus vehículos, que son bienes públicos, para fines particulares o de provecho propio, cometen delito. Especulado de uso. Así es. Pero cuando se trata de la seguridad de la presidenta y respecto a esa condición,
puede hacer uso del vehículo presidencial incluso para fines recreativos. Ahora, para cerrar el tema del cofre y pasando a otros temas, doctor, otro punto que se cuestiona aquí es que pasaron 6 meses para decir que la presidenta estuvo en la zona para realizar actividades familiares. Le digo 6 meses porque el reportaje Punto Final salió el 24 de marzo y recién en estos días es de que Palacio, y bueno, usted también hablan de actividades familiares. ¿Por qué recién, doctor? ¿Por qué? A ver, te respondo como ciudadano y como abogado. Como ciudadano, me parece que hay una característica del principio de oportunidad en clave político que debe manejarse de forma inmediata. Tiempo que tarda, verdad que huye, se dice. No necesariamente, pero de cara a transparentar cierto tipo de información, es fundamentalmente importante aproximarse a esa respuesta en tiempo corto para evitar distracciones, hipótesis o conjeturas absolutamente inexistentes o que Pero se se creen como demoraron fábulas. 6 meses. A eso sostengo. Como ciudadano, me parece que la respuesta tardía puede generar ese tipo de especulaciones y hasta reportajes Claro que como sí, el que tú sin justamente duda. has realizado. Te respondo como abogado. Hay no necesariamente ciertos parámetros, ciertas reacciones que tienen que medirse de forma apasional, sino de forma racional. Y en esa estructura que aparentemente o puede ser vista como lenta, tiene un sentido y tiene una perspectiva. Quizás en este caso no se manejó bien por quienes finalmente decidieron mantener en reserva esta información. Quizás en esa perspectiva, estoy siendo absolutamente especulativo, consideraron que el nivel de presión, el nivel de información o el nivel de hostigamiento no iba a ser tan intenso y que esto con la verdad en lo sucesivo iba finalmente a cobrar luz. Creo que no midieron esa situación. Y creo que esa situación, ante esa insistencia legítima por parte de la prensa, Ahora, y de la yo creo, ciudadanía, es que doctor, sale con información. yo creo, doctor, que aquí también es importante algo. No estamos hablando pues de cualquier cliente suyo, es la presidenta de la República, la primera funcionaria de la nación. Y yo creo que aquí el público también estaría de acuerdo conmigo en el sentido de que si usted habla de talante democrático, de respeto a las instituciones, también uno espera, como ciudadano de la primera funcionaria de la nación, una rendición de cuentas, ¿no? La presidenta pasa meses sin responder. Usted mencionó el Día del Periodista. Ha pasado más de 200 días y la presidenta no da ninguna declaración, no da entrevistas al público. ¿Ella espera que sea solamente su defensa penal quien responda por ella? A ver, no hay silencio que dure 100 años ni presidenta que la resista. Yo soy absolutamente convencido en el umbral de protección disminuido que tienen los funcionarios de elección popular. El acuerdo plenario 3/2006 emitido por la Corte Suprema de Justicia de la República de este país, intitulado Delitos contra el honor y libertades comunicativas, coloca a la Presidenta de la República y a aquellos que han provenido de una elección por mandato popular en un nivel de jerarquía mucho más intenso. Esto es, se relaja en esa perspectiva el derecho al honor de estos funcionarios. Se relaja incluso el derecho a intimidad de estas personas. Y justamente en coherencia con esa lectura académica que doy, es que con la Presidenta hemos consensuado en que ella, como presidenta del país y como investigada, no puede dar tributo al silencio. Aún cuando nuestro Estatuto Procesal Penal y nuestra Constitución y los pactos que forman parte de nuestro derecho interno garantizan y cautelan en positivo y no en negativo el derecho a guardar silencio. Pero como quiera que se trata, tremendo tributo que le está haciendo. La última entrevista creo que lo fue en China, ¿no? Yo creo que al público le gustaría escuchar a la presidenta dar alguna entrevista o una declaración respecto al caso, ¿no? hablo desde la perspectiva penal. Yo creo que ese es el problema, doctor. Hablo desde una perspectiva estrictamente penal. Yo no quiero estar tentado, bien, en incorporar algunas opiniones que quizás pueda tener sobre su mandato, sobre la forma en la que conduce determinadas situaciones, ni afirmando ni negando, simplemente estoy hablando en especulativo. Pero yo hablo desde la perspectiva como abogado, cómo el abogado, dentro del ejercicio que tiene, permite que la Presidenta de la República, como alta mandataria del país, pueda no guardar tributo al silencio, declarando. Y es a partir de esa coherencia que tengo como abogado y como docente, que junto con la presidenta, porque no es solamente un deseo de Juan Carlos Portugal, que es abogado de la presidenta, sino junto con la presidenta hemos consensuado que en absolutamente todos sus casos tenga que declarar, porque el país, a través del Ministerio Público, merece declarar. Y porque además yo tengo una temática que es bastante selectiva, Rodrigo. Yo no suelo declarar a cada momento. Hay semanas en las que hay un absoluto silencio por parte mía, y es que yo creo que no todos los días hay incendios. Y yo soy un buen bombero que apaga los incendios cuando estos incendios están descontrolados. Y los incendios no se producen a cada día, a cada minuto.
Por eso es que en los casos de la presidenta Bueno, a nivel fiscal siempre estamos declarando. ¿Cuántas carpetas fiscales tiene la presidenta abiertas? 7 a la fecha. 7, o sea, estamos 7. hablando ya de un incendio. No. ¿Cómo no? Se está en llamas la presidenta, son 7 investigaciones fiscales. Si no me equivoco, Pedro Castillo tenía 5 investigaciones penales cuando era presidente en ejercicio. Con lo Ella cual, ya superó el récord de Pedro Castillo. y seguramente habrá muchísimas más, porque hay una irreflexión absolutamente institucional por parte del Ministerio Público. Yo considero que la demanda competencial, que no le he planteado yo, que la han planteado otros colegas, que la ha planteado el procurador del Poder Ejecutivo, va a sincerar 2 cosas. Primero, ¿cuál es el estándar de sospecha que necesita el Ministerio Público para investigar a una presidenta de la República? No podemos permitir que ante cualquier chiste, que en cualquier humor, cualquier nota periodística de un domingo, se tenga que investigar a la presidenta. La presidenta está hecha para gobernarnos. Pero no es no un para chiste, estar no hay que necesariamente minimizar tampoco, cada doctora. quincena en el Ministerio Público. Estamos hablando tributos y del caso, declaración. por ejemplo, de las muertes en las protestas de diciembre del 2022, el caso ahora recientemente Cofre, el caso de encubrimiento por la desactivación del equipo especial, el caso, por ejemplo, ahora recientemente por la reunión subrepticia que tuvo con Patricia Benavides con ese pedido, ¿qué le hizo? Tenemos también el caso del Rolex, el famoso Rolex, y podemos seguir contando. Pero ahora me ha hecho recordar una frase, justo perdone que saque el celular, pero acá tengo anotada una frase que usted dijo, que de hecho muy polémica en su momento, ¿no? Esta fue en julio de este año, y es curioso, ¿no? Porque usted dijo en julio que a su criterio Pedro Castillo debería seguir gobernando. Es sostenido con el expresidente Castillo que no debió ser investigado, usted dice, ¿no? O sea, a su criterio, Dina Boluarte no debería estar sentada donde está. A ver, el gran problema del país es que hay muy poca coherencia. Y yo no voy a dejar de perder mi esencia por caer bien a las personas. Yo soy un Juan Carlos Portugal antes de asumir la defensa de la presidenta. Y seré seguramente un Juan Carlos Portugal Sánchez después de asumir la labor de la defensa de la presidenta. Yo sostengo y afirmo lo que señalé allí. El gran problema es que tus colegas son selectivos en cuanto a la noticia total de la información. Les contaron el penúltimo capítulo y colocaron el titular en ese penúltimo capítulo, pero no contaron los 5 capítulos y principalmente el capítulo final, que te lo digo ahora y que se lo dije al día siguiente para poder sincerar esa explicación. Entiendo, pero la frase es clara. Para usted, Pedro Castillo debe ser... Faltó ahí. Yo a Patricio Ulloque, porque esa frase la dije en un programa en hora matinal, le dije algo más a partir de esa expresión. Pero, claramente, si es que justifican esa expresión, seguramente no la colocan como un titular. Entonces, a partir de esa ceguera periodística es que necesariamente tuve el día siguiente que sincerar la información y que lo digo el día de hoy. Yo sostengo, y lo sostendré siempre, que el delito de rebelión no es un delito de medios, desde una perspectiva estrictamente dogmática en clave probatoria, sino es un delito de resultado. Necesariamente ha tenido la consecuencia que haber un alzamiento en armas, no la intención de hacerlo. Entonces, de esa perspectiva, sea Castillo, sea Cruz, sea Quinto, sea Portugal, sea Álvarez, o cualquier ser humano, porque los derechos humanos no tienen rostro, yo sostengo que hubo un apresuramiento por parte del Ministerio Público y un apresuramiento del Poder Judicial en la construcción probatoria y dogmática de ese delito. Que eso no significa, efectivamente, que eso no significa que el solo intento de haberlo hecho constituye una causal de vacancia por incapacidad moral. Y bien el expresidente de la República en salir del gobierno, merecidamente, porque por causa de ese intento de golpe de Estado es que el Congreso de la República lo vacó. Ahí estoy absolutamente de acuerdo. Sí, sí, y bien merecida la reacción política. Pero Castillo ya era investigado antes de haber hecho el golpe de Estado. Sin embargo, no dejo de considerar que el análisis probatorio, insisto, y dogmático que se hizo en el caso del expresidente fue muy apresurada. ¿Y por qué es que te respondo esto que la presidenta no está en llamas y acá no hay ningún incendio? Y es que de esos 7 casos, yo considero que podrían investigarse 2 o 3, y no los 7 casos. Y te explico en una frase respecto a alguno de ellos. En el caso de la supuesta reunión que tuvo la presidenta de la República por iniciativa del ex fiscal de la Nación, el gran filósofo, ¿no? Es así, Jaime Villanueva, es el testigo que ha creado esta historia. Y Jaime Villanueva ha señalado que la presidenta le dijo algo a Jaime Villanueva, para no entrar mucho en detalle. Y Jaime Villanueva dijo, mi círculo probatorio es tal persona y tal persona. Esas 2 personas fueron y negaron a Jaime Villanueva. Entonces ahí hubo un apresuramiento de indagación bastante escasa por parte
del Ministerio Público respecto a este nuevo caso. Segundo, el caso de homicidio calificado. Juan Carlos Villena, el actual fiscal de la Nación, ha calificado... Pero usted no es abogado en ese caso, doctor. No, salí en prensa a señalar que la construcción que había dado Juan Carlos Villena era absolutamente precaria. Ya. Y que me parece que para que alguien esté en la máxima institución, como fiscal de la Nación, interino o oficial, pero sea el representante máximo de una institución jurídica, no nos olvidemos, jurídica, tiene que tener una construcción intelectual mucho más sesuda y mucho más estructurada. Y no puede ser posible que el fiscal de la Nación señale a la Presidenta de la República como autora directa, es decir, que haya utilizado un arma y haya matado de forma intencional, cuando creo que todos coincidimos en que eso no fue así. Ahora, entendé, bueno, usted es abogada de Dina Boluarte, evidentemente no ha venido acá a hablar mal de ella, ¿no? Pero su cliente también creo que no lo ayuda mucho. Doctor, ¿usted le hubiera recomendado a ella usar el Rolex? Yo respondo por hechos a partir de mi defensa. Lo que yo sí No, te no, puedo la pregunta ha decir, sido clara. Usted, como abogado, le hubiera dicho, oye, no uses esos Rolex, pues. en Perú no. En Perú no. Y permíteme desarrollar la idea para que también no lo coloques En como un Perú titular no. mañana. En Perú no. Porque el Perú es un país de una indignación muy selectiva. A ver. El Perú es un país muy sensible. Ojo que con usted justa viene de razón. Ayacucho, región donde Por supuesto. precisamente ocurrieron varias de las muertes, las Por protestas. supuesto, por supuesto. Dos preguntas en una y te respondo en esa línea. El Perú es un país muy sensible, que estructuralmente es asimétrico en cuanto a las condiciones de igualdad y a las condiciones económicas y sociales. Y en esa perspectiva, con justa razón, alguien podría señalar que es insensible y poco coherente que una autoridad máxima utilice un reloj bastante fino, bastante moderno y bastante poco convencional. No uno, varios. Porque eso podría constituir una ignominia o una deshonra al nivel social o económico del país. En esa perspectiva, que no es una perspectiva, ojo, jurídica. ¿Por qué? También sostengo que sí, porque finalmente hay personas que utilizan lujos. Los presidentes de la República no dejan de vestirse bien, no dejan de ir a la peluquería, no dejan de tener buenos ternos, no dejan de representarse y determinarse decente y dignamente en sus entrevistas o en sus espacios abiertos. Entonces, en esa perspectiva me parece que no está mal. Sin embargo, lo que yo sí, y se lo he dicho a la Presidenta de la República, yo no le hubiese recomendado a la Presidenta de la República hacer una conferencia de prensa junto a su ex abogado para explicar cuál es su posición legal respecto a la estrategia en el caso Rolex. No solamente la porque, famosa conferencia donde dice son joyas de UNIC, ¿no? efectivamente, no solamente... Ahora, doctor, perdón que le interrumpa, o sea, en su criterio, ¿está bien de que haya utilizado los Rolex, no sé, los Rolex dados por Oscorima, nada menos, en Estados Unidos? Lo que yo cuestiono, Es lo que yo entiendo. Usted Lo dice que- que pudo usar los Rolex, pero no en Perú. he dicho que sí y no por las características sociales y por las características particulares que tiene nuestro país. Pero también he señalado que una persona desea vestirse bien, desea utilizar ciertos lujos en un contexto oficial y un contexto protocolar. Y eso no deslegitima ni tampoco reduce la condición ni intelectual ni política de una persona. Lo que está mal en esos casos, no en este, porque te demostraremos que esto no ha sido así, el delito de cohecho pasivo impropio, como lo saben muchísimas personas que están aquí sentadas, es un delito de encuentro y de resultado, causa-efecto. Te doy esto para este propósito, te entrego esto para que me hagas esto. Para que la audiencia entienda, la tesis fiscal es que Oscorima le dio Wilfredo Para que Oscorima, la presidenta desembolse un porcentaje bastante importante de dinero a favor de la presupuesto. región A Ayacucho, cambio de presupuesto te doy estos relojes. como lo hizo con 5 regiones adicionales y cuyos decretos y normativas para ese efecto, para esa finalidad, se tramitaron muchísimos meses atrás. Por eso yo sostengo que también en ese caso es fundamentalmente importante evaluar el ámbito temporal entre la supuesta entrega condicionada y finalmente el efecto de esa supuesta entrega. Ahora, pero el efecto en la imagen es letal, ¿no? O sea, la frivolidad de la presidenta. A eso o sea, voy con que el país puede ser altamente sensible con ese tipo de situaciones. Y desde esa perspectiva, que insisto, no es jurídica, porque sí me preocuparía, creo que hay que tener cierta reflexión en usar determinados objetos Ahora, no solo en objetos, determinados doctor. artículos. Usted nos cuenta que por lo menos todos los jueves ve a la señora presidenta, ¿no? Sí, no todos los jueves, pero despacho con ella una vez a la semana. Una vez a la semana, desde que asumió la defensa, que ha sido el 24 de mayo. Del 24 de mayo a la fecha, yo creo que el público también se puede hacer la pregunta, ¿ha notado un cambio físico en la presidenta? Vamos. Tiene lindos ojos la presidenta. Oh,
Mira, Rodrigo, ¿Quieren saber si la presidenta se ha hecho algún retoque? puedo ser su jurado en el examen de grado. Ya ve. Esto no acaba acá, esto no acaba acá. Creo que es Estoy evidente. reconociendo sus rostros. Creo que es evidente. Y va a ser doctor. acá, además, el examen de grado. Mira, Rodrigo, yo no me fijo en esos detalles. No, pero es evidente, pues, doctor. Y yo no, a ver, déjame contextualizar mi respuesta. Porque acá nos gusta pitar el partido final, nos gusta pitar el partido a los 89 minutos, cuando se acaba a los 90. A ver, permíteme contextualizar mi respuesta. El tiempo que la presidenta pasa con su abogado es un tiempo preciado. Ya. ¿Bien? Pero Porque están ahí cara a cara. estamos cara a cara y porque además sinceramos el análisis de sus casos. Y en esas particulares ocasiones yo aprovecho intelectualmente mi labor con la presidenta. Y me convierto en un profesional, en un triple profesional. Me coloco en condición de sacerdote, la escucho, la confieso, se confiesa, desde una perspectiva de que el cliente debe contar la historia real al abogado, que se entienda bien ese eufemismo. Soy psicólogo para aconsejarla y soy abogado para defenderla. Sacerdote, psicólogo y abogado es una triada que solamente tenemos los abogados. Sacerdote para callar, Todo eso psicólogo está para aconsejar en el contrato, supongo. y abogado para defender. En un libro, ¿Casi guay que es usted o se considera...? soy su abogado, soy su sacerdote y soy su psicólogo. Entonces, en el tiempo que no es mucho, en el tiempo que yo, por la agenda de la presidenta y también por mi propia agenda, ella respeta este horario. Presidenta, voy a estar en Agente Encubierto con Rodrigo Cruz, que la quiere mucho, el día martes Este desde las domingo 4 novedades sobre el cofre, por si acaso. hasta las 5:30 de la tarde aproximadamente. Así que los días martes, en ese horario, y de 8 a 10:15, así como los días viernes de 8 a 10:15, son absolutamente incólumes y sagrados, porque la presidenta sabe que yo estoy con mis alumnos. Entonces, el tiempo que tengo con la presidenta no es para verle el rostro, no es para verle si tuvo o no una operación, sino es para construir y exprimir en la información que yo necesito, porque sus casos representan un porcentaje absolutamente importante en el estudio. Lo entiendo, Y la doctor, defensa de la perfectamente. presidenta tiene que estar a la Entiendo altura lo de que esas nos dice exigencias. perfectamente, ¿no? Sobre la multiplicidad, pues, ¿no? De actividades que hace cuando ejerce la defensa, pero no nos ha respondido a una pregunta clara. Faltó la otra parte de la respuesta. Si algo tengo es que no he evado. Yo no he notado algún cambio físico en la presidenta, pero si la presidenta de la República decide tener algún tipo de intervención, independientemente del lugar en el que ésta se encuentre, en el que ésta se desarrolle, yo estoy absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Como tú. Tú acá eres el periodista. Cuando estabas hace unos años en la universidad eras el estudiante. Cuando regresas a Latina eres el reportero. Ellos son oyentes en este momento. Como diría Charles Chaplin, ¿no? Los seres humanos adoptamos múltiples personas y personajes según el contexto en el que nos encontramos. Yo en este momento soy el entrevistado, a las 8 me convierto en docente, luego me convierto en la morada de la persona que está acá en primera fila. Entonces, yo tengo múltiples roles. Y en esa perspectiva, la presidenta quiere verse bella, en el hipotético caso que se hagan intervenciones. Quiere estar bien, quiere sentirse bien. Y en ese ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad que está reconocido en la cláusula tercera de nuestra Carta Política, puede hacerse este tipo de intervención. En tanto sea con su dinero, en tanto no altere ninguna actividad oficial y en tanto sirva para sentirse bien. Bueno, de manera que yo no estoy es en importante- ningún momento en desacuerdo con que se haya, hipotéticamente, o se venga a realizar, hipotéticamente, alguna intervención. Bueno, es importante esa precisión de que si lo ha hecho o no con su dinero, porque es lo que nos preguntamos. Por supuesto. Primero, si es que vemos algún cambio, claro, no. creo yo que es Yo tributo evidente. y no deseo que la presidenta, en caso se haya hecho alguna intervención, se haga con mi dinero, ni con el tío, ni con los padres de los alumnos que están acá o de ellos mismos. Que se haga con su propio peculio, pero que se lo haga si es que ella es feliz, por supuesto. Otro tema es su ausencia también, porque una cirugía no es que tú te haces a la 1 de la tarde y a las 3 estás chambeando. Sí, claro. Y eso más bien es importante decirlo también. Cuando una persona se hace una cirugía, en el escenario que la presidenta se haya realizado, tiene el derecho a descansar. No, pero estamos hablando de la presidenta de la República. Por supuesto, pero por supuesto, no sé si cuando la presidenta se hace una intervención deja de ser humana. Al contrario, deja de ser presidente y se convierte en paciente de esa clínica. Se convierte el médico en garante de su paciente. Y en esa situación, independientemente del cargo que ésta desarrolla,
tiene que aceptar el consejo del médico. Y si esto involucra guardar reposo por unos días, en tanto no altere ninguna actividad oficial, por supuesto hay que hacerla. Porque ahí ya no quién está al mando en esos días? Los ministros. Nuestro gobierno es un gobierno semipresidencialista, no es un gobierno presidencialista en puridad. Quienes gobiernan son los ministros y la vocera presidencial es la presidenta de la República. Pero ojo, estamos hablando en el mundo de la hipótesis. Hablamos de una peculiaridad que tiene este gobierno que no tiene vicepresidente, Claro. porque ella precisamente es la tercera vicepresidenta. En el caso de su ausencia, no le compete al primer ministro asumir la presidencia. No. No digo que le competa al primer ministro. Es lo que pero nos está diciendo, tiene sus ministros. La estructura de nuestro gobierno es una estructura semipresidencialista. Bien, no es presidencialista puro como en algunos otros países en Sudamérica, en donde digamos, es el presidente de la República quien asume en algunos casos labores ministeriales, sino se personifica a la nación, pero descentraliza las labores sectoriales, educación, salud, transportes, en sus ministros. En ese ámbito de especulación, la presidenta de la República, por supuesto, tiene que tener, digamos, la logística y tiene que tener la estructura en las decisiones que correspondan cuando ella se someta a algún tipo de intervención para no desgastar su imagen, pero principalmente para que el país continúe en piloto y pueda continuar desarrollándose sin ningún problema. En ese ámbito, insisto, de hipótesis, ¿no? Ahora, claro, sabemos que usted es abogado de la señora presidenta desde el 24 de mayo a la fecha, en 7 carpetas fiscales, ¿no? A la fecha 7 carpetas. En 7 carpetas fiscales. ¿Qué ha sido lo más difícil de asumir la defensa de Dina Boluarte? Considerando que hablamos de una presidenta que tiene 5% de aprobación. La otra vez lo escuché en una entrevista en un programa en LP Derecho que decía que le había puesto 20 de calificación, doctor. O sea, digamos, pues... Sí, y no lastimosamente... creo que acá haya alguno que usted le ponga 20, ¿no? Su calificación perfecta. Si es que hablamos de que es un 20 sobre 200, no sé. A ver, el gran problema de muchos periodistas que se Bien ufanan a generoso. hacerlo, o aquellos que por el lugar que ocupan en la sociedad se construyen el concepto, no les construyen, se autoconstruyen el concepto de periodistas, es que tienen ceguera selectiva. Yo a las 2 personas a quienes generosamente me entrevistaron le dije, no coloques solamente ese titular, ojalá expliques este contenido. Pero la experiencia te informa que tienes que primero dar el contenido y finalmente el titular. Porque lo que yo dije ahí es esto. Dije que le pongo 20 a la presidenta de la República y lo ratifico, no por su gestión. De hecho, señalé que su gestión es cuestionable. O sea, en su al gestión, término de la ¿cuánto intervención. calificación le pone? Yo no estoy para calificar a la presidenta de la República. ¿Y le ha Soy puesto su 20? abogado. Voy a responderte como abogado y no como ciudadano en esta ocasión, porque tampoco puedo enfrentarme en ese nivel de pregunta sugerida a la labor de la presidenta. Lo que yo señalé es que hay que tener las faldas bien puestas, como se diría en mi linda tierra yacuchana. Hay que tener muchísima valentía y hay que tener muchísima firmeza y no ser cobarde para asumir la presidencia en un contexto de sangriento y un contexto de tanta riesgo social como en el país. Porque el país no solamente es un experimento constitucional, penal y legal para el mundo, sino que es un experimento político para el mundo. Son cerca de 6 presidentes en menos de 10 años. Entonces, en ese contexto y en su condición también de mujer, que es un factor absolutamente necesario manifestarlo, es valiente en asumir esa condición en un país como este. Como a continuación lo dije de la señora Keiko Fujimori. También lo dije a continuación para que se entienda el termómetro de mis expresiones. Llevar el apellido Fujimori en la espalda es difícil, por todo lo que representa su historia, O sea, ella también por le todo pondría lo que 20. representa el apellido. Y pese a eso, que la candidata o la señora Keiko Fujimori, de serse presidenta, es una mujer valiente, como expresé también mi admiración y valentía por la defensa que hace la señora Juliana Loza. O sea, en ese contexto de valentía y de calificación es que le puse esa suma de 20. No por su gestión, que sin duda alguna tiene ciertas situaciones que hay que, por supuesto, mejorar y afinar como cualquier gobierno. Bueno, bien generoso también para decir 20, digamos. Por su Ahora, valentía no le quiero ese número. y ese caso me permite a mí pues hablar del tema de la defensa mediática, doctor. Porque cómo es que con una frase se generan titulares. Sí, claro. O sea, la razón también por la que queríamos conversar con usted, doctor, porque usted forma parte de una generación de nuevos abogados, entre ellos también, por ejemplo, Benji Espinosa, su gran amigo, otros más abogados que han salido, ¿no? Después, justo coincidentemente con este nuevo fenómeno que se habla, que es la defensa mediática, ¿no? Abogados, tanto abogados como fiscales, ¿no? O bueno, miembros también del sistema de justicia, pues de que cada vez tienen más exposición.
Ahora, ahí le quería preguntar, ¿no? Por ejemplo, usted como abogado, pues, que también ejerce la defensa mediática, porque de un tiempo a esta parte estamos viendo más abogados también litigando, pero también pendiente a su TikTok, pendiente a sus redes. No tanto yo. No, usted no, pero usted sabe Soy el más quién es. modesto de toda esa generación. Más perfil bajo. Pero considerando también el tema, pues, de repente aquí en un futuro vamos a tener aquí futuros abogados, pues, que también opten más por la defensa mediática, ¿no? Pero ahí, mi pregunta es, el tema de la fama y el prestigio, doctor. ¿Te puede cegar en algún momento? No, Rodrigo, porque sé perfectamente quién soy. Porque tengo un Portugal y tengo un Sánchez, que es la identidad y el orgullo supremo que yo represento en cada una de mis actuaciones. ¿Cómo controlar ese ego entonces? No lo controlo, porque no lo tengo. Mis padres representan un coto, representan un límite a cada una de mis intervenciones. Sé perfectamente de qué pancita o amanguina vengo. Entonces, esa identidad que yo tengo hace que mis actuaciones me permitan comer con dignidad, trabajar con dignidad y vivir con dignidad, independientemente sea la persona a quien yo asumo su defensa. No te voy a negar, sin duda alguna, que la defensa de una presidenta del país tiene un principal añadido, que es la valentía intelectual. Yo creo que hay que tener valentía, hay que ser una persona firme, emocional y racionalmente para poder tener una historia profesional en virtud de una defensa como esa. Porque usted sabe que con una frase equivocada también le va a generar problemas. Sin duda, el anuncio que hice a propósito de esta entrevista que estamos en este momento desarrollando fue esa, que el termómetro de las expresiones por parte de los abogados pueden colocarte en un busto, pueden colocarte en una altura o pueden liquidarte o al día siguiente hacerte perder una defensa. Entonces, cada expresión, cada palabra constituye un tino y un tono que tiene que medirse por lo que representa a nivel de la determinación y las consecuencias de la palabra de un abogado o no de la presidenta la dice. El momento en el que hice este comentario sobre Pedro Castillo me olvidé, te soy absolutamente sincero y honesto además, que mejor si en mi casa estudios lo digo, que olvidé por un momento ser el abogado de la presidenta. O sea, me convertí en el Juan Carlos Portugal académico, al que llamaban mucho antes de ser abogado de la presidenta de la República, los canales en los que actualmente pululo como abogado suyo. Traté de ser absolutamente honesto en esas expresiones, pero claro, hay que entender que ya no invitan al opinólogo, al jurista o al abogado Juan Carlos Portugal, sino al abogado de la presidenta. Entonces, a partir de esas experiencias propias, esas reflexiones intelectuales que uno tiene a lo largo de la carrera, por supuesto uno actúa con muchísima más modestia, pero sobre todo con mucha más paciencia. Y cuidado, claro, con esas palabras. Para cerrar, doctor, y dar pase a las preguntas del público, ¿en qué casos usted sí optaría por renunciar a la defensa de Dina Boluarte? Cuando deje de creerla. Creo en la virtud del corazón, pero creo en los pálpitos de mi corazón también. Y creo en la sabiduría de la razón y en la experiencia profesional. A partir de estos ingredientes es que yo defino cuándo asumo o no un caso, sea quien sea la persona que tengo como cliente. Cuando yo recibo la llamada de la Presidenta de la República, yo no asumo su defensa de manera inmediata. Le pido una reflexión a la Presidenta para poder sincerar sus casos y finalmente decidir si los asumo o no los asumo, que fue más o menos en el tercer y el cuarto día. Entonces, a partir de ese conocimiento de los hechos, a partir de ese pálpito de escucharla, porque a veces los clientes somos sacrosantos, a veces los clientes decimos una versión, pero finalmente la historia que está en la carpeta fiscal es absolutamente diferente. Entonces, a partir de entender los pálpitos de mi corazón y la sabiduría de mi razón, es que empiezo a ingresar a sus defensas. O sea, me dice que si la presidenta le miente, usted inmediatamente abandona la defensa. Cuando sienta que la presidenta, como un mandamiento de Couture, cuando sientas que tu cliente no es leal a tus principios, debes dar un paso al costado, por supuesto. Bueno, es lo que pasó con su colega Benji Espinosa, ¿no? De que fue sorprendido con el golpe de Estado. Couture tiene, efectivamente, y él hizo eco de uno de los mandamientos de Couture. Couture tiene, Eduardo Couture, un abogado uruguayo, ya fallecido hace muchos años atrás, tiene un decálogo, que es el decálogo del abogado. Y tiene 10 mandamientos a propósito del decálogo. El primero es estudia. No, transfórmate porque el derecho es permanente. Sigue sus pasos porque si no lo haces cada día serás menos abogado.
Y hay uno que además es honra tu profesión, a tal punto que cuando tu hijo solicite qué ser en la vida, te honren a ti decirle que debe ejercer la abogacía. Agradecer sobre todo aquí a todos los presentes por haber estado en este episodio especial de Agente Encubierto. Y un aplauso para nuestro invitado, por favor. Gracias, doctor. Y un aplauso también para nuestra producción, liderado por Catalina Quito. Bueno, doctor, hasta una próxima oportunidad. Permíteme unas últimas palabras, Rodrigo. Hoy no fui un agente encubierto, al contrario, fui un agente visible, porque me parece que los abogados que asumen este tipo de casos tienen que hacerse visibles. No tienen que pasar a la clandestinidad, sino tienen que hacerse visibles y exponer algunas razones aún con el riesgo y las consecuencias de las expresiones. Porque de eso se trata la libertad de expresión, de decir lo que el oído ajeno recíprocamente no es escuchar. Y en segundo lugar, te felicito porque Agente Encubierto y Latina en particular democratiza el periodismo judicial con los destinatarios y o beneficiarios exactos, que son los estudiantes de Derecho. Yo creo que el derecho y los medios de comunicación son un binomio absolutamente indispensable para una sociedad deliberativa, para una sociedad democrática bien educada, para un binomio de la información absolutamente reflexiva. Y me parece que dentro del concepto de responsabilidad social empresarial, Agente Encubierto, Catalina, tú, Rodrigo, y Latina en particular, honran la profesión democratizando el derecho y el periodismo hacia los verdaderos destinatarios. De manera tal que, independientemente estemos en trincheras diferentes, en esta ocasión, al ser parte de la casa, y tú también de la casa, creo que el aplauso y los faroles no vienen hacia mí, sino hacia el programa que conduce Catalina y Rodrigo. Así que un aplauso también para ellos. Gracias. Gracias, doctor, por acompañarnos. Con mucho gusto.